Soy Valeria Bates. Yo soy Catur Gene. Soy Pablo Mendoza. Yo soy Beatriz de León. Buenas tardes, estamos hoy con el contador público Francisco Bates, quien es asesor fiscal, y hoy le vamos a hacer unas preguntas acerca de nuestro enfoque y cómo puede ayudarnos él como asesor fiscal en nuestra práctica. Entonces, para comenzar, le quisiera preguntar cuáles son las obligaciones y requisitos fiscales para que podamos abrir nosotros un consultorio médico. Bueno, pues básicamente tendrían que registrar su empresa ante el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, puede ser una empresa o puede ser ustedes en lo individual. Hay dos regímenes al menos que se me ocurren que pudieran funcionarles. Uno de ellos es el persona física y prestadores de servicios profesionales independientes, y la otra es a través de una sociedad civil. Una sociedad civil es un conjunto de profesionistas que se agrupan para prestar servicios profesionales independientes. La diferencia entre una y otra es que en una sociedad civil debe haber al menos 2 miembros, y en lo individual, pues bueno, cada quien se registra como persona física. Nosotros le decimos en el ámbito contable y legal las personas físicas y las personas morales. Las morales vienen siendo las empresas. La sociedad civil en este caso se considera una persona moral para efectos fiscales. Muchas gracias. ¿Qué obligaciones tienen? Bueno, tienen la obligación de registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y allá van a tener que dar de alta las obligaciones a las que estarían sujetos. Las principales son el pago del impuesto sobre la renta y, bueno, en materia de impuesto al valor agregado, los servicios profesionales de medicina son exentos. Entonces, digamos que ustedes, además de prestar servicios profesionales de medicina, dan otro tipo de servicios que pudieran estar gravados de IVA, entonces tendríamos que también registrar la obligación de IVA para efectos de su práctica profesional. Me refiero más que nada, vamos a suponer un ortopedista un traumatólogo que además de prestar servicios de medicina, vende prótesis. Probablemente si las prótesis caen dentro o son sujetas de impuesto al valor agregado, pues tendrían que cobrar IVA por esas prótesis. Muchas gracias. Bueno, yo le quería preguntar, ahorita que habló de los regímenes, quería saber cuál es el que considera más conveniente para darnos de alta ante el SAT. Yo diría que cualquiera de los dos. En realidad es un tema más de administración. Como persona física no hay que hacer nada más que presentarse, inscribirse y empezar a expedir recibos o comprobantes fiscales por su actividad. En cambio, como persona moral, pues tienen que hacer un contrato de sociedad civil, tienen que ir ante un fedatario público, un notario o un corredor público a dar de alta el contrato como si fuera un acta constitutiva, el equivalente a una sociedad mercantil, y luego tienen que registrar esa acta ante el registro público de comercio para poder empezar a operar. Entonces, yo diría que la diferencia entre uno y otro es el tema administrativo. Yo en lo personal prefiero manejar una sociedad civil, pero pues ya es a gusto de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, y a mí me gustaría preguntarle también qué gastos podemos deducir. Bueno, tema de los gastos, es muy interesante. De acuerdo con las leyes fiscales, los gastos que se pueden deducir son todos aquellos que sean estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad. Como tal, no hay un listado de gastos. Entonces, es muy ambiguo el concepto porque pues alguien puede considerar estrictamente indispensable un traje y la autoridad pues seguramente va a decir que no es estrictamente indispensable. Entonces, por ejemplo, sería, no sé, la renta de su consultorio,
los activos que compren para su práctica profesional, de los escritorios, todo el herramental, todo eso es deducible. Y también los sueldos, por ejemplo, si tienen empleados, también pueden deducir, bueno, hay unas deducciones muy específicas, por ejemplo, el automóvil, se puede deducir parcialmente los gastos de viaje, cuando van a congresos, todo eso podrían deducir, todo lo que sea estrictamente indispensable y que se pueda justificar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo teniendo en cuenta que el consultorio no nada más es pues el médico y la secretaria, ¿no? Sino que son varios empleados, considerando que voy a tener varios empleados. ¿Cómo debo de manejar el pago de sus sueldos? Y debo de tener como algún seguro que, o sea, obviamente, ¿cómo funciona toda esa parte? Sí, bueno, en el caso de empleados, pues bueno, primero que nada hay que hacer un contrato laboral. En materia laboral, lo que le llamamos la carga de la prueba está en el patrón. El patrón es el que genera el empleo. Entonces, es indispensable tener un contrato laboral, registrarlos ante el Seguro Social y luego también como empresa o como persona física tenemos que registrarnos ante el Estado porque hay un impuesto estatal sobre nóminas. Cada estado es diferente. Pero bueno, en materia de seguridad social, el IMSS les proporciona atención médica, les proporciona ciertas prestaciones de guarderías, invalidez, cesantía en edad avanzada, vejez. Y también allá mismo va el tema del Infonavit, que el Infonavit representa un 5% del salario base de cotización. Y eso, pues con ellos los empleados pueden tener acceso a créditos para adquisición de vivienda, para remodelación, etc. Es muy importante cumplir con esta obligación porque, por un lado, y sobre todo últimamente hemos visto que hay mucho ruido en cuanto a ciertos regímenes, por ejemplo, el régimen de subcontratación, donde es más fácil para no darme de alta ante el IMSS, voy y contrato una empresa que contrate a mis empleados. Hay empresas especializadas en prestar servicios de subcontratación y ya no me meto en problemas, yo le pago a ellos una factura y ellos me rentan al personal. Bueno, todo eso está cambiando últimamente, entonces sí va a haber, yo creo, necesidad de que cada patrón, así se les conoce, tenga sus propios empleados y que cumplan con las cargas sociales. Ok, gracias. También nos gustaría saber cuál es la estrategia fiscal para poder pagar menos impuestos. Bueno, normalmente nosotros lo que recomendamos es maximizar los gastos y ser muy cuidadosos en la administración de los gastos, porque muchas veces no, aunque tengamos gastos que son estrictamente indispensables, no recabamos toda la información. Entonces, hay ciertos requisitos para las deducciones. Uno de ellos, por ejemplo, es pagar con cheque o transferencia bancaria, tarjeta de crédito, cualquier medio electrónico, todos los gastos arriba de 2,000 pesos. Inclusive para la gasolina, por ejemplo, sería desde $1 para arriba es pagarlo por cualquiera de estos medios. Obtener el comprobante fiscal que sustente esa deducción y, bueno, buscar conceptos que podamos nosotros justificar como gastos estrictamente indispensables. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando el Servicio de Administración Tributaria inicia una revisión, pues llegan auditores que pudieran pensar de manera diferente y cuestionar la indispensabilidad de ciertos gastos. Todos estamos sujetos a ello. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la parte administrativa, tener todos los comprobantes, los justificantes. Si es, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, si rentamos una oficina, pues tener el contrato de arrendamiento, tener el comprobante de las transferencias, estados de cuenta, etc. Y además, pues bueno, hay ciertas obligaciones que podrían nosotros sugerir, no sugerir, sino que son obligatorias, son mandatorias, por ejemplo, el tema de llevar una contabilidad, expedir comprobantes fiscales, todo eso
eso nos va a ayudar mucho a maximizar nuestra carga fiscal. Ok, muchas gracias. Y ya finalmente, pues nos gustaría saber cómo nos puede ayudar así de que a la larga o al principio el tener un contador en nuestro equipo para empezar un consultorio. Bueno, pueden tener un contador interno o bien un contador externo. Entonces, como parte del equipo, ya sea el externo o el interno, pues les pueden ayudar a organizar todos esos requisitos que les estuve mencionando y también ayudarles a cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales, que cada vez son más, vale la pena aclararlo, y pues que les mantenga fuera ahora sí que o lo más alejado posible de los riesgos, porque a veces la simple presentación tardía de una obligación fiscal, un pago provisional, por ejemplo, nos puede generar una carta de invitación o el inicio de una revisión por parte de las autoridades. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso y es ahí donde entra un contador a poder auxiliarles con todas esas obligaciones y también a tenerles al día en todos los cambios fiscales o relacionados que tengan que ver con el cumplimiento de obligaciones. Muchas gracias. Bueno, sería todo. Le queremos agradecer mucho por su tiempo y por la información muy valiosa que nos dio. Entonces, pues muchas gracias. De nada, a la orden. Muchas gracias. Muchas